lo del sistema financiero. A tiempo de darles la bienvenida, quiero consultarles si es que les ha sido posible descargar la información del módulo, ¿no? Ayer me decían que estaba equivocada la presentación que se les había puesto en la plataforma, entonces quisiera consultarles si es que han podido descargar las presentaciones correctas. ¿Cómo les ha ido con esto? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo está, Lisa? Buenas noches, compañeros. Sí, Lisa, a las 7 más o menos yo lo revisé y sí pude descargarlo. Es el material que ayer nos estaba indicando. Excelente, excelente. Una vez más, entonces, vamos a continuar con el material y los que sí puedan hacerlo, se les invita a activar también sus cámaras para que podamos tener una interacción también lo más cercana posible, ¿no? Entonces, hagamos un repaso de lo que habíamos visto el día de ayer. Acá les estoy compartiendo una vez más las presentaciones y, bueno, pues, repasando, les había dicho que para ver el sistema financiero era importante que consideremos el sistema regulatorio actual relacionado con el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? El cual está conformado, les decía, por los ministros de Economía, también los ministros el ministro de Planificación, el presidente del Banco Central, también la autoridad de supervisión del sistema financiero que hace como, no sé, secretaría técnica, y asimismo tenemos al representante o la máxima autoridad en realidad de la APS, que es la autoridad de pensiones y seguros, ¿no? Entonces, estos hacen lo que es el sistema regulatorio de nuestros días, que viene a partir de lo que fue hoy lo que es la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Entonces, esa es la primera lámina que habíamos estado repasando el día de ayer. Posteriormente les había estado explicando lo relacionado con la regulación macroprudencial, porque el Consejo de Estabilidad Financiera lo que en realidad hace es la regulación macroprudencial en virtud de lo que se establece en la Ley de Servicios Financieros. Voy a buscar en este momento el artículo exacto que nos habla de esto para leérselos. A ver, vamos a buscar, acá tengo la ley. A ver, el Consejo de Estabilidad Financiera en la ley está a partir del artículo 9, ¿no? Entonces, el artículo 9 menciona literalmente lo siguiente. Dice, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera como órgano rector del sistema financiero. A ver, les voy a compartir más bien esta pantalla relacionada con la ley. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a la ley de servicios financieros. Entonces acá tenemos la ley, el artículo 9, ¿no? La creación, y dice, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera como órgano rector del sistema financiero. En sí, como menciona esta ley y también la Constitución, el Estado es el rector del sistema financiero, pero ejerce esta facultad a través del Consejo de Estabilidad Financiera. Anteriormente, la ley del Banco Central de Bolivia mencionaba que el Banco Central era el rector del sistema financiero, pero actualmente no, ¿no? Es el Consejo de Estabilidad Financiera. ¿Y qué es lo que hace, ¿no? El objeto del Consejo de Estabilidad Financiera es, en el artículo 10 dice, como órgano rector, definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social, fomentar el ahorro, etcétera. Eso, bueno, es un poco más detallado, pero es relacionado con la función social. Pero lo importante es que en el punto 2 dice, como órgano consultivo, coordinar acciones interinstitucionales, es decir, entre todas las instituciones que participan, y emitir recomendaciones sobre la aplicación de políticas de macro regulación prudencial. Fíjense la expresión,
macro regulación prudencial o lo que se conoce también como regulación macroprudencial, orientadas a identificar, controlar, mitigar y mitigar situaciones de riesgo sistémico del sector financiero. Una vez más, fíjense, riesgo sistémico, ¿no? Ya hemos hablado de riesgo sistémico y de la economía, pero también del riesgo climático, que es parte de lo que es la regulación macroprudencial. Y como les decía, bueno, aquí está la conformación, el ministro de Economía, de Planificación, el presidente del Banco Central, ASFI como Secretaría Técnica y el director de la APS, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos repasando hasta acá de lo que vimos el día de ayer. Vamos a volver a nuestra presentación. Tenemos nuestra presentación y la reanudamos. Luego habíamos visto un poquito a qué se refiere con esto de la política macroeconómica, recordando las curvas ISLM y el multiplicador monetario. Entonces decíamos, acá el requerimiento de encaje legal en esta fórmula del multiplicador monetario es W, que es un porcentaje de los depósitos, ¿no? Entonces, mientras más grande es el requerimiento de encaje legal, menor es el multiplicador. Mientras más pequeño es el requerimiento de encaje legal, mayor es el multiplicador y los bancos pueden crear más dinero, generando más dinamismo, pero al mismo tiempo eso implica, ¿no es cierto?, un incremento de precios porque ese mayor dinamismo lleva a un incremento de la demanda agregada que lleva a un incremento del ingreso o del Producto Interno Bruto, lo cual presiona a que los precios se incrementen. Entonces, otra vez el Banco Central regula ahí el tema de los precios porque está encargado de velar porque la inflación no sea demasiado elevada, esté en niveles controlados, ¿no es cierto? A raíz de esto habíamos visto la aplicación relacionada con el encaje legal y les había explicado, a ver, ahora sí quisiera que uno de ustedes, cualquiera, me haga la participación respectiva y me explique cuál es la diferencia entre el encaje en efectivo y el encaje en títulos. ¿Alguno de ustedes, por favor, puede hacer la explicación? Voluntarios. ¿Nadie? O yo les pido. A ver, Vilma, creo que estás activando tu micrófono. Sí, Licen. A ver, lo que recuerdo que encaje en efectivo, si bien es diferente a encaje en título, ambos son realizados en efectivo. Bien. El encaje en título está relacionado porque es una parte, el encaje en título, ese monto de dinero, ese porcentaje, lo invierte el Banco Central de Bolivia para poder generar, digamos, algunas ganancias y poder entregarle también eso a la entidad que ha dejado ese encaje legal. Ahora, el encaje en efectivo es el dinero que está agarrando o lo tiene en su poder Banco Central de Bolivia, pero no genera ningún tipo de rendimiento. Excelente, ¿no? Has entendido bien el punto, estimada Vilma. Entonces, acá en la presentación, si pincha, bueno, yo puedo pinchar este símbolo y nos sale, tienen ustedes la lámina también, una explicación al respecto, un poquito ampliando esto, ¿no? Que nos dice que, bueno, se realiza mediante depósitos en efectivo, los dos, ¿no? Efectuados en el Banco Central o sus corresponsales. No todo está en poder del Banco Central. Como dice la segunda parte, hay un artículo en el reglamento que habla de los fondos en custodia. Entonces, de tal forma que el 60%, hasta el 60%, pueden mantener en las entidades financieras, ¿no? Entonces, como dice, se considera como parte del encaje legal constituido en efectivo, moneda nacional y UFB, los saldos que las entidades mantengan bajo su custodia hasta el equivalente al 60% del monto total del encaje legal requerido en efectivo. ¿Por qué es esto? Porque ustedes saben que tener dinero y guardarlo tiene un costo de muchos tipos. Primero, debemos tener una empresa que transporte el dinero.
Vamos a ver más adelante en los tipos de empresas, están las transportadoras de material monetario y valores. Entonces, a esas hay que pagarles cuando las entidades realizan el encaje, deben llevar el dinero al Banco Central. Cuando reducen el encaje, deben recoger del Banco Central. Entonces, genera un costo primeramente en cuanto a la contratación del transporte, el tema operativo, la persona que va a hacer la contratación, el seguimiento. Y también para el Banco, bueno, esto lo pagaba el Banco Central en un principio, y inclusive para el Banco Central tenerlo en bóvedas es un costo, porque tienes que tener bóvedas suficientemente grandes para almacenar el efectivo y tener gente que está contando el dinero constantemente cuando entra y sale de las bóvedas. Entonces, como es un tema costoso, se ha permitido que una parte esté en poder de las entidades hasta el 60%, y el 40% al menos tiene que estar solamente en poder del Banco Central de Bolivia. Eso en cuanto al encaje en efectivo, no genera ningún rendimiento, es dinero inmovilizado, está ahí guardado, ¿no? No es con el propósito de devolver a los ahorristas. Alguna vez uno escucha, especialmente a periodistas, ¿no es cierto?, en las radios, en la televisión, que dicen, ese dinero del encaje legal pues es la garantía del depositante. Eso no es así. Ese dinero no está garantizando ningún depósito, ¿no? Para eso existe, por ejemplo, el FPH, el Fondo de Protección al Ahorrista, que está constituido como una proporción de los depósitos y que es un fondo que se utiliza en caso de la solución y liquidación de una entidad financiera para devolver rápidamente los depósitos hasta cierto límite. No es indefinido, es hasta cierto límite. Es algo como un seguro de depósitos, no exactamente así, pero funciona con algunas características similares, ¿no? También es administrado por el Banco Central de Bolivia, pero el encaje legal no es para devolver depósitos a nadie, ¿no? Es un requerimiento de política monetaria, es un instrumento de política monetaria. También tenemos en este tema el otro que decíamos, el encaje en títulos, y dentro de lo que es el encaje en títulos, igual, fíjense, requerido y constituido en efectivo, eso está en la norma, ¿no? Y como dijo Vilma, esto se invierte por el Banco Central en títulos. No necesariamente el Banco Central puede contratar un administrador delegado, y eso se conoce como el Fondo RAL. RAL, es Reserva de Activos Líquidos, que está en moneda nacional, moneda extranjera, mantenimiento de valor, etcétera. Entonces, estos valores, este dinero se invierte en valores, está en ese fondo RAL, y después las entidades financieras pueden, cuando tienen problemas de liquidez, pedirle préstamos al Banco Central con garantía de este fondo. Es decir, cuando se constituye el fondo, cada una de las entidades tiene una cuota de participación en el fondo RAL, ¿no? En función de sus aportes. Si yo he aportado 100 y otro ha aportado 200, pues él tendrá 200 cuotas, si es que cada cuota costará 1, y yo tendré 100 en función de nuestros aportes. Y yo puedo prestarme del Banco Central dinero con garantía de mis aportes en el fondo RAL. Entonces el Banco Central les presta cuando hay problemas de liquidez, cuando hay corridas, en dos tramos, ¿no? Eso está en la resolución del directorio 048 del año 2005, salió esto, la última modificación. De 40% el primer tramo, ¿no? Y hasta el 30% el segundo tramo, y te presta por un plazo no mayor de hasta 7 días, ¿no? Entonces, actualmente existen entidades que son activos prestándose, inclusive ahora que no hay mucho problema de liquidez como una tensión o corridas, ¿no? Hay entidades que se prestan de vez en cuando, ocasionalmente o a veces continuamente, con garantía de este fondo raro. Eso quería ampliarles respecto al día de ayer, que no vimos esta parte, ¿no? Y un tema que he querido presentarles, como había un poquito de interés de conocer cómo funciona el encaje. Bueno, justo en mi departamento donde trabajo hacemos el cálculo del encaje legal y lo de las multas y todo por encaje legal. Y bueno, aquí les hago un pequeño gráfico de cómo funciona. Existen dos periodos en la constitución del encaje legal.
un periodo que se denomina periodo de requerimiento y un periodo que se denomina periodo de constitución. Entonces, el requerimiento es como anunciar a la entidad financiera cuánto le vas a pedir, ¿no? Entonces, el periodo de requerimiento tiene 14 días. Y en el día 9, fíjense, hay 8 días acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Al inicio hay 8 días. En el día 9, las entidades ya tienen que hacer su constitución de encaje legal. Por lo general, o casi siempre, o siempre que yo haya visto, el periodo de requerimiento empieza un lunes, siempre lunes, y el periodo de constitución martes, ¿no? Entonces, en este periodo de requerimiento es solamente un anuncio de entidad que le dicen en función de tus depósitos, esto es lo que debes encajar. Eso dice el periodo de requerimiento. Y el periodo de constitución es el momento en el cual ya las entidades efectivamente ponen el dinero en encaje legal, ¿no? Que empieza un martes. Ambos periodos tienen 14 días, ¿no? Pero tienen siempre esa misma lógica. Fíjense, se empieza un lunes, constituye un martes, el siguiente lunes otra vez empieza el periodo de requerimiento y el siguiente martes igualmente va a haber o se va a generar otro periodo de constitución, ¿no? Entonces, cuando las entidades no cumplen con el encaje legal requerido por el Banco Central, se les aplica una multa del 2% de la deficiencia. Si es que reinciden, otro periodo bisemanal se duplica. Y así, va duplicando, pero bueno, no pueden estar en desencaje, se llama continuamente. Cuando tienen problemas de encajes, por ejemplo, la ley de servicios financieros, el artículo 503 establece que si una entidad tiene deficiencias en encaje legal mayores al 1% por 2 periodos consecutivos de estos 14 días o 4 discontinuos en un año, entonces está sujeta a un proceso de regularización, ¿no? Entonces ustedes saben que en este proceso, bueno, es un poco complicado porque además de afectar la reputación de la entidad puede generarle otro tipo de complicaciones con terceros, no está, digamos, en una situación vulnerable, digamos, desde el punto de vista de riesgos y también para ASFI, ¿no? Desde el supervisor. Entonces, no hemos tenido este proceso de regularización en los últimos años, no ha habido por desencaje, pero es una causa, ¿no? de entrar a regularización. Eso es el funcionamiento. Y bueno, pues con el encaje legal veíamos que también se había utilizado el encaje como un instrumento macroprudencial y también comentarles otros instrumentos que se han estado utilizando o que se han creado a partir de la reducción del encaje. No sé si ustedes han escuchado hablar del Caprocen, por ejemplo. ¿Sabe alguien qué es Caprocen? ¿Alguien puede comentar tal vez ya lo han escuchado, lo saben? ¿Qué es el Caprocen? Con relación al encaje legal, ¿no? Nadie. O yo les puedo pedir que comenten si es que están muy tímidos, estimados compañeros. ¿Quién conoce algo del Caprocen? ¿Han escuchado hablar? Tal vez puedo pedirle a Giovanni Vía. No sé si has escuchado algo del Caprocen. Listo, buenas noches. ¿Cómo estás, Eh, Giovanni? Buenas noches. ¿Escuchaste Bien, hablar del Caprocen? no, no, Lice. Ajá. ¿Alguno de ustedes, estimados amigos, alguien escuchó? Ni uno, no puedo creerlo. ¿Nadie? Bueno, a ver, les comento entonces. El Caprocen es un fondo que se ha creado este año con recursos del encaje legal. Les había dicho que el encaje en moneda extranjera, que fíjense acá en la gráfica, estaba en algún momento en 65%. El año pasado ya estaba en 45 más o menos. Y actualmente en moneda extranjera tiene 20, ¿no? 21. 10% en efectivo
y entre 10 y 11% en títulos. Entonces, este año se ha bajado a ese porcentaje, estaba como el doble. Entonces, a raíz de esa reducción, el dinero no se lo han sacado las entidades del Banco Central, deberían, ¿no es cierto? Me reducen el encaje y yo ya tenía encajado mi dinerito en el Banco Central, entonces corresponde que yo mande a un auto de transporte, una empresa de transporte y me recoja el dinero. Pero no ha ocurrido eso. El Banco Central dijo, pues bueno, no van a sacar el dinero, se va a quedar acá en el Banco Central durante un periodo, creo que es hasta el año 2021 o 22, creo que se va a quedar. Pero ustedes me pueden pedir préstamos con garantía de ese dinero, que es un fondo CAPROSEN, ¿no? Es un fondo como el RAL. Entonces, ustedes me pueden pedir préstamos con garantía de ese dinero, ¿no? Entonces, ¿y qué van a hacer pero con esos préstamos? Si ustedes quieren, les presto, les dice el Banco Central en una resolución del directorio de este año, pero deben colocar créditos a tasas del 3%, el crédito 123. No sé si han escuchado hablar a la presidenta, eso sí, tal vez han escuchado hablar del crédito 123. A ver si alguien puede comentar esto. ¿Escucharon hablar a la presidenta del crédito 123? Dicen, tengo entendido que este tipo de crédito del 1, 2, 3 lo está otorgando simplemente el Banco Unión, que es el Banco del Estado. Otras entidades creo que no tienen acceso, o bueno, no sé, no tengo entendido, solo sé que es Banco Unión. Excelente, Vilma, buena participación, ¿no? Qué bien que has mencionado el tema también del Banco Unión. En sí, el Banco Unión no es el único que está otorgando 1, 2, 3. Ya tenemos al Banco Ganadero, por ejemplo, el Económico estaba, el Banco Fácil me parece también que estaba en el último reporte. Lo que pasa es que el Banco Unión ha sido el primero en otorgar y el resto de entidades no querían entrar tal vez porque las tasas son muy bajas, ¿no? O sea, si tú te prestas con garantía de este CAPROSEN que surge de tu reducción de encaje legal, tienes que otorgar créditos al mismo tiempo. O sea, no es que te prestas y listo. Las entidades se prestan y tienen que prestar ese dinero. Y no solo eso, tienen que prestar créditos 1, 2, 3 que tienen tasa de interés máxima del 3%. O sea, imagínense, es casi gratis, ¿no? Entonces, no querían prestar las entidades al principio, ¿no? Entonces, el Banco Unión fue el primero en otorgar estos créditos y el único durante los primeros 2 meses, creo. Pero después fueron entrando también otras entidades, están trabajando con estos créditos también otros, pueden ir a pedir, digamos, ahí en créditos. Pero sí, bueno, creo que ha habido el reclamo de que es muy restrictiva, son muy restrictivos los requerimientos que se hacen para prestarse, ¿no? Porque te prestas, el prestatario tiene que estar consumiendo un bien producido en Bolivia y registrado en una central que tienen ahí de registro, ¿no? Además de otros requisitos también. Entonces, no ha habido mucho préstamo realmente con el CAPROSEM, pero sí están más del banco, más entidades que solo el Banco Unión. Cuando una entidad no presta, es decir, se presta con garantía del CAPROSEM, pero no presta 1, 2, 3, el crédito 1, 2, 3, entonces debe pagar al Banco Central una multa, digamos, y su multa es 50 puntos básicos más de lo que es la tasa de reporto, si no me equivoco. Pues más o menos eso es 3% también, algo así, que tienen que pagar como multa. Y algunos lo hacen, ¿no? Es decir, se prestan, no prestan el 1, 2, 3, pagan su multita porque a veces necesitan el efectivo, la liquidez para realizar alguna transacción, ¿no? O realizar otro tipo de operaciones financieras. No, eso es el CAPROSEN, ¿no? De la misma forma, hace años se creó un fondo que funciona igual que el CAPROSEN, que es el fondo CEPEVIS. Y hay varios CEPEVIS, hay el CEPEVIS 1, el CEPEVIS 2 y el CEPEVIS 3, que lo que querían era incentivar la colocación de créditos al sector productivo y de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, por el CEPEVIS, eso significa, ¿no? Cartera productiva, CP, cartera productiva, y BIS, vivienda de interés social. Entonces, este dinero también, esto sí ha sido casi usado en su totalidad hasta la fecha, casi en su totalidad, no todo,
y inclusive les permitía a algunas entidades en el CPBIS 3, creo que si tenían dinero en corresponsales del exterior, poder depositar en las cuentas del Banco Central en el exterior, y el Banco Central les daba en bolivianos acá en Bolivia, sin ningún tipo de recargo. Es decir, ustedes saben que traer dinero de afuera tiene un precio, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo dinero que me han pagado en Estados Unidos y quiero que me lo den acá, tengo que pagar una comisión. Y en muchos casos también pago impuestos. Entonces, para no pagar esas comisiones internacionales, el Banco Central les permitía depositar esos dólares en los corresponsales del Banco Central, en este caso, digamos, Estados Unidos, y las entidades retiraban ese dinero aquí, pero en bolivianos, sin ningún tipo de costo y ningún tipo de recargo alguno, ¿no? Sin tasa de interés ni nada. Entonces, ¿cómo hacían eso? Depositaban allá y forma parte de sus CPBIS. Incluso algunas IFDs entraron en este tipo de operaciones, ¿no? En cuanto al CPBIS, bueno, el Caprocen no tiene estas cualidades, pero sí opera así el caso del CPBIS, con la finalidad de ¿qué ganaba con eso el Banco Central? Pues gana de que si una entidad tiene dólares afuera, le entrega sus dólares al Banco Central y eso incrementa las reservas internacionales de las cuales habíamos hablado también el día de ayer, ¿no ve? Entonces, más dólares es mejor porque permite al Banco Central gestionar de forma más convincente el tipo de cambio. Era una ganancia entonces para todos, ¿no? El Banco Central, el país y también las entidades que no pagaban sus comisiones. No sé si tienen alguna duda más sobre este tema antes de que nos pasemos ya a la siguiente parte, o ha quedado claro algo más que quisieran que les amplíe. Estoy pues presto a lo que me digan ustedes. Licenciado, no sé si está bien lo que voy a decir, usted me va a corregir. Cuando nos dan entonces, digamos, como entidad financiera, sacamos el crédito con esta garantía de Caprocen, es como si nos estuviesen prestando nuestro propio dinero, ¿así puedo entender o estoy mal? Ya, sí, es algo así, ¿no? Porque en realidad las entidades ya no están sujetas a encaje legal, eh, pero también la ley del Banco Central establece, ¿no?, que el Banco Central no solamente puede establecer o pedir un tipo de encaje legal, el que hemos visto ahorita, que está en el reglamento de encaje, con el 4,5 y 5%, etcétera. No ese es un tipo de encaje legal, el principal, ¿no? La ley del Banco Central establece que el Banco Central tiene la facultad de pedir más encajes legales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si bien ese dinero no forma parte del encaje legal del Banco Central, el principal, el de política monetaria, sí es parte de otro tipo de encaje que el Banco Central les hace a las entidades al no devolverles esos recursos. No olviden que el Banco Central es el regulador del sistema de pagos y también de la parte monetaria, ¿no? Entonces, como regulador de la parte monetaria, el Banco Central puede pedir cualquier tipo de interés para poder cumplir sus objetivos de política y que los precios no se incrementen o la economía crezca, ¿no es cierto? Entonces, si bien, como tú bien mencionas, podría parecer que el Banco Central lo que te hace es prestarte tu propia plata, porque al final eso es lo que hace, pero no hay que olvidarse que el Banco Central sí tiene la facultad para hacer eso. Porque, ¿por qué tiene la facultad? Porque el Banco Central es el prestamista de última instancia de las entidades. Es decir, si hubiera una crisis de liquidez y una entidad está por quebrar y nadie le quiere prestar, porque generalmente eso ocurre cuando hay una crisis de liquidez y es sistémica, ningún otro banco le va a prestar al banco que requiere, lo van a dejar porque cada uno va a cuidar sus propios recursos. El único al que puede acudir entonces en esa situación la entidad es el Banco Central. Y el Banco Central le va a prestar, pero con garantía de algo, o sea, con garantía de lo que han depositado los bancos en el mismo Banco Central. No solo los bancos, todas las entidades que captan depósitos.
Y cuando les presta, también eso obviamente tiene un costo, ¿no? Les presta, pero es un costo. Y eso viene en virtud de la facultad, como les digo, del Banco Central, que les da la ley del Banco Central de establecer el encaje legal. Entonces, como tú bien dices, es como que te prestaran tu propia plata, pero el Banco Central sí tiene esa facultad de hacerlo. O sea, no es que está yendo contra la ley o más allá de la ley, ¿no? Está dentro de lo legal, ¿no? Es Se lo justamente veo que así. la hace ya con una pechita. Una Alguien creo que molestia un está, día. Cuando no alguien va, está con su micrófono activado, ¿no? No sé quién es. Bien, no sé si con eso he contestado a tu pregunta, Vilma, o algo más quisieras que se amplíe. Ya está bien, dicen, le he comprendido. Esa era mi duda. Muchas gracias. Excelente. Entonces sigamos con la siguiente. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que comentar. Están un poco tímidos, ¿no? Estimados participantes, digan algo nomás, no hay problema. Nos podemos equivocar igual. ¿Nada? ¿Todo se entendió? Bien. Entonces sigamos, pues. Esa es la aplicación que les hacía del encaje legal. Ahora pasamos al tema ya de intermediación. Habíamos visto ayer un poco la historia del sistema. Actualmente nos rige la ley de servicios financieros. Y pues, ¿qué tipos de entidades tenemos? Empezamos por el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Público. ¿Por qué? Porque la ley de servicios financieros los pone a estos en un primer lugar como un grupo de entidades, los bancos con participación mayoritaria del Estado o del Estado mismo, ¿no? El Banco Público, el Banco Unión, que se crea después de la ley, un poco antes de la emisión de la ley de servicios financieros, también el Banco de Desarrollo Productivo, los dos que son, digamos, los articuladores de muchos de los temas del sector público. Por ejemplo, el pago de planillas del sector público se lo hace en el Banco Unión. El Banco Unión es, de hecho, uno de los bancos más grandes en nuestro país. Es uno de los más sistémicos también. Es decir, si le pasara algo al Banco Unión, no solamente el Banco Unión tendría un impacto, sino muchas otras entidades, porque para hacer pagos muchos van a través del Banco Unión. Entonces es un banco muy importante en nuestro país. Por eso cuando alguna vez hubo alguna, ¿no es cierto?, estos hechos de robo, de desfalco, de recursos por este señor Pari que está en la cárcel, tuvo un impacto fuerte, ¿no? Porque ese dinero al final es el dinero también, no sé, de todos, ¿no? Y dada la importancia del banco, pues era muy sensible el tema y es muy sensible el tema. Por eso inclusive hasta ahora no salen de la cárcel, ¿no? En cuanto al Banco de Desarrollo Productivo, también es otro banco importante que hace como un banco, como saben, de segundo piso. ¿Qué quiere decir de segundo piso? Que presta a otros bancos, ¿no? O sea, recibe financiamiento de organismos multilaterales muchas veces y a través de financiamiento que recibe para programas canaliza esos recursos a otras entidades financieras. Actualmente también está canalizando recursos provenientes del Banco Central, especialmente para las IFDs y otros programas de liquidez también. ¿Por qué? Porque las IFDs no tienen, como ustedes saben, actualmente la mayoría autorización para captar depósitos. Entonces, para que el Banco Central les pueda proveer liquidez, porque hemos tenido un problema fuerte a raíz del coronavirus de liquidez, entonces no lo podía hacer directamente el Banco Central, tenía que hacerlo a través de un tercero, y ese ha sido el Banco de Desarrollo Productivo. Entonces está dando créditos de liquidez como, digamos, operando a orden del Banco Central de Bolivia. También el Banco de Desarrollo Productivo ha empezado a trabajar ya por varios años, con autorización, por supuesto, y es la política, con créditos de primer piso. Entonces, de alguna forma también, tal vez anda, no sé cuál será la coordinación entre los dos bancos, pero como que deben competir, ¿no es cierto?, por clientes con el banco público, ambos bancos públicos, los dos dan créditos en primer piso
y también captan depósitos. El BDP también capta depósitos. No tiene mucho, pero capta. El banco público, por supuesto que lo hace, y les digo que es el más sistémico, es uno de los más sistémicos, tal vez el primero o el segundo de todos los bancos nacionales. Es muy importante el banco público, el Banco Unión. Como ven acá, ¿no es cierto? Los tipos de depósitos que se reciben son tres: en cuenta de ahorro, en cuenta corriente, cajas de ahorro y DPFs. Y los tipos de crédito son 5 generales, porque cada uno se desglosa en más tipos de crédito: el empresarial, pyme, microcrédito, consumo y vivienda, ¿no? Esos créditos otorgan no solamente estos bancos, sino también los de intermediación privada. Las instituciones privadas, como seguramente han visto en su módulo de banca, están conformadas por aquellas de intermediación que captan depósitos y los colocan, excepto las IFRs. Solo creo que 3 tienen en este momento de las 8 o 9 que funcionan en licencia para poder captar depósitos. Entonces tenemos aquí el grupo de los bancos múltiples, los bancos PYME, las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades financieras de vivienda, EFBs, y las IFRs. Bueno, antes ¿no? Con la ley 1488, había los grupos de bancos y no bancos. Hoy en día no es así. O sea, ese es el cambio de conceptualización. Hoy día tenemos incluso varios tipos de bancos, ¿no? Si hablamos de bancos, hablamos de banco público, banco de desarrollo productivo, bancos múltiples, bancos PYME. Antes se los clasificaba también en las entidades especializadas en microfinanzas y las no especializadas. Hoy día también se puede clasificar así, pero no es una categoría que esté en la ley, ¿no? Son categorías para análisis financiero, para análisis de riesgos, se lo puede hacer. De hecho, se pensaba en un momento que las que son especializadas en microfinanzas iban a ser bancos PYME, y las que eran clásicamente especializadas en créditos grandes empresariales iban a ser bancos múltiples, pero resultó que muchas especializadas en microfinanzas no quisieron ser bancos PYME, sino quisieron ser bancos múltiples. ¿Por qué? Porque para ellos el nombre nomás, ¿no? Banco múltiple te da como que mayor jerarquía, como que haces muchas cosas o haces todo. Y ponerte el nombre de banco PYME es como degradar, algo así lo veían en sus planes de negocio, ¿no? Entonces optaron por ser bancos múltiples. Ahí tenemos el caso del Banco Sol, el Banco Proden, tenemos también bueno, Fortaleza, que era de microfinanzas, Fácil, que era, pero ya no es de microfinanzas, ¿no? De los bancos que hay uno más, no me acuerdo el otro nombre. Y de los bancos PYME, bueno, quedaron 2 de microfinanzas, había uno más, eran 3. Estaba también el Banco Los Andes como banco PYME, que al final vendió sus activos y, bueno, toda su estructura al banco mercantil. Y aquí tenemos solamente ahora a lo que es el Banco PYME de la comunidad y el Banco PYME con futuro, ¿no? Entonces esos son los bancos de estructura actual. Y en cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, bueno, pueden ser las societarias o las abiertas. Con licencia de funcionamiento creo que tenemos ya una societaria, el resto son abiertas, es decir, las societarias hacen operaciones solamente con sus socios y con nadie más. Las abiertas pueden hacer operaciones con el público, ¿no? Las entidades financieras de vivienda, que se abocan más a la colocación de créditos de vivienda, la ley establece que el 75% de su cartera debe estar colocada en créditos de vivienda. Y las IFDs, que son ONGs que obtienen su financiamiento principalmente de 2 fuentes. Las que no tienen la posibilidad de captar depósitos, bueno, de hecho todavía no están captando, a pesar de que incluso tienen licencia algunas, tienen financiamiento a través de organismos internacionales, generan dinero, ¿no? Se prestan, pagan un costo y con eso están trabajando. Otras también combinan esto con la emisión de títulos, ¿no? Con la emisión de títulos con pagarés. Con pagarés, y muchos, estos pagarés también en ocasiones se titularizan, es decir, se emiten valores de titularización. O sea, hay un proceso ahí de emisión del pagaré, alguien recibe el pagaré, puede ser la titularizadora del BDP, entonces ellos reciben los pagarés
y para darles el dinero a las IFDs que están emitiendo estos pagarés, lo que hacen es conformar un patrimonio autónomo, titularizan esos títulos, venden esos valores de titularización y los puede comprar, por ejemplo, empresas privadas, las AFPs, quien sea, son generalmente de corto plazo, y ese dinero que recaudan pues le dan a las IFDs, entonces así se financian algunas también en el mercado local, ¿no? Entonces esas son nuestras instituciones en las que funcionan. Tal vez podemos ver, a ver, vamos a entrar a la página de ASFI, voy a compartirles la pantalla para que veamos juntos cuáles son pues la lista entera de las entidades con licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, tal vez lo han encontrado alguna vez, pero a ver, yo les muestro cómo. Entonces, la de ASFI y lo que queremos ver es qué entidades en este momento de este grupo están funcionando. Entonces, en la página principal tenemos la parte que dice intermediación financiera, y lo primero que dice es entidades de intermediación con licencia de funcionamiento. Pinchamos ahí y podemos ver la lista, ¿no? Entonces, ya sea por tipo de entidades del Estado o con participación mayoritaria del Estado, y ahí obviamente el BDP y el Banco Unión, del cual habíamos hablado. Tenemos bancos múltiples, bancos PYME, como habíamos visto, las entidades financieras de vivienda, que son 3, ¿no? 3 nada más, ya eran 8 cuando empezó lo de la ley, se fusionaron, 3 se volvieron, bueno, fueron parte de una después, también, ¿no es cierto?, la FB La Paz, la que era la Mutual La Paz, también fue vendida, bueno, liquidada y vendida al Banco Mercantil, y las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y societarias, que llaman societarias, las que son cerradas también, que solamente hacen operaciones con sus socios, que les había comentado. Entonces aquí, si se fijan, tenemos cooperativas, hay una nomás que es societaria, no sé si la podría encontrar, la verdad, pero hay una nada más que es societaria. Aquí está, el que dice la notita 1, ¿no ve? 1, cooperativa de ahorro y crédito societaria. Y aquí dice, se llama San Martín RL, ese es el nombre, responsabilidad limitada, ¿no? El tipo de entidad financiera. Entonces, la más grande de las cooperativas, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la más grande de las cooperativas? ¿Alguno podría tal vez comentarnos? A ver, alguien que tal vez ya conozca cuál es. Nadie, no puedo creerlo. O están muy tímidos, ¿qué ha pasado? Muy bien, toda la preliminar, licenciada. Jesús Perdón, Nazareno, si no me equivoco. ¿Quién ha dicho eso, Magda? ¿O a mí? ¿Cuál? Jesús Nazareno, Lice. Sí, Ella ¿quién es eres? la más grande. A mí, Lice. A mí, eso es, a mí. Jesús Nazareno es la más grande y con mucho, ¿no? Es realmente grande, es como un banco en tamaño, ¿no? Y también la gestión interna es similar a un banco, es muy grande, está ¿no es cierto? Tiene, como pueden ver acá, su cobertura, pero su oficina central está en Santa Cruz, es grande, ¿no? También está en Cochabamba, Santa Cruz, Benipando, pero lo interesante aquí es que las cooperativas por lo general son regionales, no están presentes en muchos departamentos como los bancos. Por ejemplo, el Banco Unión está en toda Bolivia, pero si ustedes se fijan, hay muchas entidades que solamente están en un departamento, como por ejemplo esta, San Antonio RL, solo está en Cochabamba, ¿no? Y la siguiente igual, y la siguiente igual. Entonces es una característica de nuestro sistema de cooperativas. En cuanto a las IFDs, les decía que son 8 o 9, no me acuerdo si son 8 o 9. Vamos a ver cuántas son en este momento. A ver, son 9, ¿no? Y fíjense, estas están presentes en los 9 departamentos en general, mucho más que las cooperativas en cuanto a su presencia de cobertura de servicios. ¿Y ustedes saben cuál es la entidad más grande acá en este grupo? Sidre, Lice. No es Sidre. ¿Quién comentó? ¿Quién eres? A ver, ¿cómo te llamas? Giovanni, Lice. Giovanni. Es Bien por diaconía. comentar. No, tampoco es. La Diaconía. IFD más grande es Crecer, con mucho.
es gigante en comparación con el resto, crecer. Esta IFD que está en La Paz es muy, muy grande, ¿no? No es como un banco, pero es muy grande en comparación con el resto, que son pues bastante pequeñitas, ¿no? Eso para que lo tengan presente, ¿no? O sea, algo que les paso el dato. Crecer es la más grande IFD. Y de las EFBs, es decir, las de vivienda, por supuesto, la Mutual, la primera, ¿no? Que es bastante más grande que las demás. Entonces, eso en cuanto a este grupo. Vamos a volver a nuestras presentaciones. Vamos a ver. Pero gracias por participar, es excelente y no importa equivocarse, como ven, no hay ningún problema. Uno se equivoca y sigue, pues. Bien, instituciones privadas. Entonces tenemos todo este grupo de instituciones. Bueno, y la oferta monetaria está con relación en general con estas entidades, como hemos visto, a cargo del Banco Central, que ve las tasas de interés y su liquidez también. Por eso les presta con garantía del Fondo RAL, que viene del encaje legal. No solamente el Banco Central les presta con garantía de ese fondo, también a partir del año pasado ha empezado el Banco Central a hacer operaciones de reporto. O sea, hacía siempre operaciones de reporto, pero solamente aceptaba el Banco Central títulos de muy alta calidad. ¿Cuáles son esos de muy alta calidad? TGNs y que se llama otros títulos emitidos por el mismo Banco Central, ¿no? Entonces, los bonos emitidos por el Tesoro, ¿no? Son de muy alta calidad porque ni modo que no pague, digamos, el Estado, ¿no? Simplemente tiene que imprimir los billetes y paga. Así que son de muy alta calidad los bonos del Tesoro. Entonces, esos títulos los aceptaba siempre el Banco Central para reporto. Pero poco a poco, cuando se empezó a consumir el tema de la liquidez, las entidades ya no tenían estos títulos. No todas los tenían, pero los títulos que sí tienen son DPFs de otras entidades. Es curioso, ¿no? Un banco compra DPFs de otro. La característica de los DPFs es que se pueden negociar tanto en el mercado primario y en el mercado secundario. No son como otro tipo de depósitos. Tienen mercado, ¿no es cierto? Aquí les voy a pedir a ver la participación, a ver, de alguien que no ha participado. Tal vez le pido a Magda Barrios, por favor, si estás ahí. ¿Qué entiendes por mercado primario y secundario? Creo que no está Magda. O Shirley Escobar, sino, ¿qué entiendes por mercado primario y secundario? Nada. ¿No están presentes todos? Bien. ¿Alguna otra persona? A ver, que nos puede... ¿Quién habla? ¿Quién habla, perdón? Alejandra Cachi, perdón. Ah, Alejandra, ¿no? Sí, dicen. Eso es Alejandra. Entonces, ¿qué entiendes por mercado primario y secundario? No sé si estoy en lo correcto, pero el mercado primario yo lo entiendo por el mercado donde se emiten, ¿no? Y el mercado secundario es ya donde se negocia ya, o sea, según las personas, digamos. Tienes la idea ahí, ¿no? El mercado primario es cuando se lo negocia por primera vez. Puede ser como lo que dices, cuando se emite, ¿no? Cuando se lo negocia por primera vez. En el caso de un DPF, en el momento en que uno lleva su dinero a la entidad financiera y deposita y dice, quiero abrir un DPF y la entidad te da un comprobante, porque en general están desmaterializados, ¿no? No es un cartón ni nada, solamente te da un comprobante. En ese momento estás haciendo la negociación en el mercado primario. Pero tú puedes ir con esas características del DPF como propietario y llevar a una agencia de bolsa, por ejemplo, para negociar en el mercado de valores.
y alguien te lo podría comprar un poco más barato, seguramente. Perderías algo, pero puedes hacer líquido ese dinero. Entonces, las entidades financieras negocian, compran y venden también DPFs de otras entidades, ¿no? O sea, el banco mercantil, por dar un banco, cualquiera que sea, puede ser otro banco también, compra DPFs del banco de crédito. El banco de crédito puede comprar del banco fácil, el banco fácil puede comprar del banco Unión, así. Entonces, entre ellas se compran también depósitos. Solamente que estos depósitos interbancarios, o sea, entre entidades, no están en las estadísticas de depósitos que publica ASFIN y el Banco Central, porque estaríamos duplicando, ¿no es cierto? Digamos, yo compro el depósito de mi entidad, que es mi amiga, y ella con ese dinero me vuelve a comprar a mí otro depósito, y yo otra vez le compro, y así podríamos inflar artificialmente los depósitos, dando la apariencia de tener mucho depósito y no hay. Entonces, todos esos depósitos interbancarios, digamos, o entre entidades, no se consideran en las estadísticas. Cuando ustedes escuchan hablar de depósitos, no está eso ahí. Entonces, pero existe. Entonces, hay un banco que tiene depósitos de otra entidad y dice, ahorita necesito plata, pero si voy a esa entidad, ustedes saben, DPF es por eso DPF, es depósito a plazo fijo. Tú no puedes pedirle, si tenías un DPF a 5 años, que te dé hoy día el dinero. O sea, no le puedes pedir a una entidad. Lo que tienes que hacer es ir al mercado de valores y venderlo. Pero ¿qué pasa si no quieres? Entonces no quieres vender, puedes hacer un reporto con otra entidad financiera. Pero cuando hay problemas de liquidez, nadie quiere reportarte un título. Saben qué es un reporte, ¿no? A ver, no sé si me ayuda con esto, no sé si Ami o alguien que ha participado o alguien que no ha participado, no importa quién sea, le puedo pedir tal vez a Daisy, creo que hay una persona, Daisy Fernández. ¿Qué es un reporte, recuerdas? Licenciado, buenas noches. Un Buenas noches, reporte Daisy. es una operación en este caso en que una de las partes, que es el reportador, compra a la otra que es el reportado, quien vende títulos valores, ya sea al público, en este caso privado también, puede ser el contado. Es una compra y venta, ¿no? De los títulos de valores. ¿Y qué características le compra y listo, se lo queda con el título el otro? En este caso, licenciado, no, en este caso se va a negociar en este caso y igualmente se va a tener lo que es el interés, ¿no? Has empezado bien, Daisy, bien. Te agradezco por participar, pero te falta la segunda parte. En esta operación de reporto, yo que tengo el título, vendo a alguien y ese alguien me paga, pero vendo con pacto de recompra, es decir, yo te vendo, pero te vendo solamente por un mes. Cuando pase el mes, otra vez me lo tienes que volver a devolver. Así es el reporte. O sea, es como prestarte, ¿no? Es como prestarte plata con garantía de tu título. Tú le das tu título, te da el dinero durante un mes. Llega al final del mes y dices, como es compacto de recompra, ya, ahora quiero que me devuelvas mi título. Te lo voy a volver, te voy a dar el dinero y me devuelves. Y tiene un costo, por supuesto, ¿no? No es muy caro para el valor de los títulos que hacen, es una pequeña tasa, digamos. ¿Qué es lo que gana el que te da el dinero? Que gana esa comisión. Y el otro que gana, que tiene el dinero en ese momento. ¿Para qué puedes querer dinero en ese momento? Para muchas cosas. Por ejemplo, se te ha presentado una oportunidad de colocar un crédito muy grande, pero ahorita no tienes depósitos. Y ese crédito, pues va a pagar, es un buen prestatario, va a pagarte puntualmente, etcétera, pero no hay plata, pero tienes títulos, tienes DPFs de otra entidad y no lo quieres vender definitivamente, no te quieres deshacer de esos títulos. Entonces vas a otro banco y le dices, ¿cómo es? Te vendo esto, pero con reporto. Te vendo, compras, de aquí a un mes, otra vez te voy a devolver ese dinero y me vas a devolver mi título. No quiero yo perder mi DPF en el banco.
Y listo, hacen la transacción, obtiene el dinero, con ese dinero este banco hace el préstamo que quería hacer, no lo pierde a su cliente y durante el mes recibe depósitos suficientes como para ir otra vez al banco que le ha vendido en primera instancia el título, el DPF, y le dice, toma el dinero, devuélveme mi DPF, ¿no? Eso es un reporte. Entonces, no sé si me has comprendido, Daisy, esta parte, que no solamente es vender, pero con el pacto de recomprar. ¿Qué dices, Daisy? Sí, licenciado, le he comprendido. Le he Excelente, comprendido. excelente. Entonces, esta comisión sería el beneficio económico que va a recibir como un premio. Exacto. El que le va a dar el dinero tiene que recibir un beneficio, un costo, un ingreso. Y el que recibe el dinero le va a pagar. Entonces hay un beneficio mutuo porque recibe el dinero y puede hacer su negocio, ¿no? Y bueno, y tiene que pagar un pequeño costo por el dinero que está recibiendo. Pero el problema está que cuando hay problemas de liquidez, cuando hay tensión de liquidez, ningún banco te quiere prestar, nadie te quiere dar dinero, porque todos están cuidando su propio dinero pensando de que algo les puede pasar. Entonces, hay alguien que sí te puede prestar y debe prestarte en su labor de prestamista de última instancia, y ese es el Banco Central de Bolivia. Antes no recibía DPFs, como les digo. Hacía estas operaciones de reporto, igualito. Solamente que te decía, yo no te acepto nada más que bonos del Tesoro y valores del Banco Central mismo. Eso te puedo aceptar para hacer reporto, nada más. Pero desde el año pasado, en el mes de octubre, han abierto la posibilidad de que las entidades lleven sus DPFs siempre que tengan una calificación aceptable. Eso está en el reglamento, no me acuerdo la calificación, creo que es hasta A, creo que acepta, no me acuerdo, habría que ver su resolución de directorio. Y las entidades llevan el DPF de otro banco, casi todos tienen además calificación elevada de los bancos nacionales, ¿no? Entonces llevan al Banco Central su DPF y el Banco Central les hace reportos. Y actualmente tienen bastante de sus DPFs las entidades, por eso el Banco Central también ha empezado a trabajar con los reportos para proveer de liquidez a las entidades financieras. Bien, eso en cuanto al tema de los depósitos, los DPFs, que veíamos los tipos de depósito. En cuanto a los tipos de créditos con los que se están trabajando en el sistema, tenemos estos 5 tipos de créditos generales, ¿no? Ustedes, bueno, les explico que los tipos de crédito para empresas son, como tal vez sepan ustedes bien, los 3 primeros, y los créditos para personas, los últimos 2. Entonces, para empresas son el empresarial, pyme, microcrédito, en función de un índice del tamaño de empresa, ¿no? Que determina cuándo una empresa es grande. Si es grande, es empresarial. Si es pequeña o mediana, es crédito pyme, y si es microempresa, es microcrédito, en función de 3 variables. La fórmula toma en cuenta el personal ocupado, el ingreso bruto y el patrimonio de las entidades. Entonces, con esos 3 valores se determina cuál tipo de crédito es cuando es una empresa, ¿no? Cuando no es empresa, es, digamos, una persona dependiente como yo que trabajo para ASFI. Si no soy empresa, si quiero prestarme para, por ejemplo, no sé, un viaje, entonces tendría que acceder solamente a un crédito de consumo, para un automóvil, por ejemplo, ¿no? O para cualquier otra cosa, libre disponibilidad, ¿no? Tarjetas de crédito también, consumo, ¿no? Y para construir mi casa, créditos de vivienda. Estos son los tipos generales de crédito. Existen varios tipos de créditos empresariales, pymes, microcrédito, muchísimo más. Entre los microcréditos, por ejemplo, tenemos créditos, por ejemplo, banca comunal, con los que trabajan las IFDs y tienen muchísimos prestatarios, aunque solamente uno reportado, el representante de la banca como prestatario, pero tiene muchísimos. Cada banca puede tener hasta 20, creo, participantes, y tiene muchísimos participantes. Esto en cuanto al microcrédito, ¿no? Los que trabajan en las zonas IFDs. En cuanto a microcrédito, tenemos el debidamente garantizado, el no debidamente garantizado, el agropecuario. O sea, hay varias tecnologías que las entidades tienen, al menos creo que son 9, que si mal no recuerdo, los tipos de microcrédito. Y bueno, los créditos de consumo, que básicamente son los de libre disponibilidad para funcionario público, también he visto una categoría. En los créditos de vivienda, aquí podemos hablar básicamente de los créditos
la primera categoría, los que son de vivienda de interés social y los que no son vivienda de interés social, ¿no? Un desglose mayor nos muestra que los créditos de vivienda también pueden ser, por ejemplo, para la construcción, para la refacción, remodelación, inclusive para el anticrético, también forman parte de los créditos de vivienda, ¿no? En el caso de los créditos de vivienda de interés social, una única vivienda, y los otros créditos de vivienda hasta dos que pueda tener financiado el prestatario, no más. No son viviendas comerciales, por lo tanto, son viviendas habitacionales donde la persona se supone que tiene que vivir, ¿no? No es para que negocie. Entonces, esos son los tipos de crédito y eso sería el resumen del sistema de intermediación financiera. Y como ven, está ligado a las políticas monetarias, tasas de interés y liquidez, ¿no? Otro grupo de entidades que tenemos en lo que es el sistema financiero y en la ley 393 son las empresas de servicios financieros complementarios que a pesar de que, bueno, generalmente no escuchamos hablar de estas mucho como de un banco, sí tienen un rol realmente pues, importante. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve de estas entidades y, bueno, cómo están operando actualmente. Tenemos acá la cámara, porque hay solo una, la cámara de compensación y liquidación. Vamos a ver esto en el sistema de pagos, que lo veremos a continuación, que opera la cámara con dos cámaras, en realidad, aparte de cheques y de las transferencias. Lo vamos a ver ahorita. Y las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, ¿no es cierto? Todos tenemos, tal vez pienso todos, en nuestras tarjetas de débito, ¿no? De nuestros depósitos. También las tarjetas de crédito, algunos tienen, entonces tienen un costo, son más caras, ¿no? Hay empresas que administran estas tarjetas, hay redes, ¿no es cierto? Inclusive para el uso de los cajeros automáticos, las comisiones que se cobran entre redes, etcétera, las marcas también. Entonces tenemos este tema de las empresas administradoras de tarjetas electrónicas. Y el otro tipo de empresas de servicios financieros complementarios, tenemos las empresas de servicio de pago móvil. ¿De qué estamos hablando? De las, básicamente, estas billeteras móviles, ¿no? Tenemos Tigo Money y teníamos también la empresa de Entel que ha entrado en un proceso de liquidación, ¿no? Esas son las empresas que operan actualmente. Entonces, veamos pues un poquito, acá he preparado un material relacionado con el sistema de pagos y ver cómo estas tres que están relacionadas con el sistema de pagos operan actualmente en nuestro país. Como están viendo, les estoy haciendo un resumen muy general, muy global del sistema financiero. Ese es el módulo. De esta forma vamos a llegar inclusive al mercado de seguros, que creo que va, digamos, a enriquecer sus conocimientos en este ámbito, ¿no? También más adelante, si tuvieran alguna sugerencia, me va a servir mucho para seguir mejorando el curso, para futuros módulos, si es que me toca darlos. Entonces, también me sirve mucho su retroalimentación. Bueno, ¿qué es el sistema de pagos? El sistema de pagos, el órgano rector de esto, es el Banco Central. Es la infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero. O sea, tiene que venir el dinero por aquí y por allí, pero no vamos a cargar nuestro dinero en nuestros bolsillos, ¿no es cierto? Tiene que haber una forma más ágil de pagar. Entonces, el sistema de pagos se lo lleva adelante a través del sistema de intermediación financiera y de los servicios financieros complementarios, pero no solamente a través de ellos, también a través de entidades de mercado de valores, por ejemplo, ¿no? Y la EDB. Es muy amplio, todos los pagos. ¿Y por qué es importante? El primer punto es porque es un canal para la transmisión de la política monetaria. ¿Qué es esto de canales para la transmisión de política monetaria? Es decir, cuando el Banco Central decide incrementar la oferta de dinero, lo que quiere hacer es estimular la economía, quiere que haya más movimiento, quiere generar mayor crecimiento del PIB, quiere reducir las tasas de interés en el corto plazo. O cuando quiere que se frene la inflación, sube el encaje legal, por ejemplo, reduce la oferta monetaria y otras de política monetaria, sí, ¿no? Entonces, para que estos temas se operativicen, le llaman esa operativización, o que se efectivicen, que se realicen, a eso le llaman transmisión de la política monetaria.
Para que pueda ocurrir la transmisión, necesitas pues alguien que haga las compras, las ventas de forma ágil, porque no estamos hablando de pocos billetes, digamos, ¿no? Son millones de bolivianos que se transan, que se negocian, o bueno, no negocian, sino que se tienen que mover en la economía. Entonces, por eso es importante el sistema de pagos, porque sin este, el Banco Central no podría transmitir rápidamente sus políticas monetarias al país. Contribuye también a la estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque si en algún momento digamos, se detiene el sistema de pagos, cuando un prestatario tenga que pagar su crédito, ustedes saben que muchas veces las entidades hacen un débito automático de sus cuentas. Si no hubiera eso, no podrían pagar a tiempo. O ustedes no podrían pagar desde su casa deudas que tengan, o inclusive de servicios, por ejemplo, agua, luz, habría un incumplimiento en el pago y podría generar eso un impacto en cadena como un efecto multiplicador que afecta a toda la economía. Entonces, por eso es muy importante también, ¿no? Y además, en tercer lugar, porque nos dan seguridad y oportunidad, ¿no? El tercer punto. Seguridad porque, bueno, no tienes que salir de tu casa llevando el dinero. Ahora, por ejemplo, en época de coronavirus, mucha gente ha empezado a utilizar pagos por internet a través de transferencias, aplicaciones móviles o por sus computadoras. Gente que a veces no usaba o que antes no usaba mucho o no usaba, ¿no? Esto les ha permitido tener mayor seguridad porque han evitado contagiarse, ¿no? Yo, por ejemplo, pago todos mis servicios por el celular. Entonces, gracias a Dios, digamos, nadie en mi familia se ha contagiado. Yo pienso que es una... Ustedes saben que ir a un banco, se decía, ¿no? Que era una de las formas más fáciles de contagiarse del coronavirus, ¿no? Es más, no hay riesgo en un banco, en un supermercado, etcétera. O manejando los billetes, alguna gente le pone, ¿no es cierto?, alcohol, no sé, pero manejando tarjetas o utilizando los medios de pago, pues uno reduce estos riesgos y tiene más seguridad, ¿no? Entonces, esa es la importancia del sistema de pagos. Y es oportuno porque los pagos se hacen inmediatamente, sea donde sea que estés, puedes pagar en la noche, en muchos casos, algunos no, puedes pagar a horas convenientes para ti, no necesitas estar pendiente de las horas en que abre la entidad financiera, etcétera, ¿no? Y en los sistemas de pagos generalmente se clasifican en dos grupos, los de alto valor y los de bajo valor, es decir, los que hacen pagos grandes y los que hacen pagos chicos. Quienes hacen pagos grandes generalmente pues son las mismas entidades financieras, los bancos, esos hacen transferencias grandes. U otro tipo de entidades también de servicios complementarios, tal vez no tan grandes, pero también hacen relativamente pagos grandes, ¿no? Y los de bajo valor, ¿quiénes hacen? Los clientes de esas entidades. Todos nosotros hacemos pagos de bajo valor. Entonces, la forma en que se gestiona los dos es diferente. Para un sistema de alto valor necesitan ciertos mecanismos de seguridad tal vez más estrictos, y para sistemas de bajo valor, otro tipo de mecanismos de seguridad, otro tipo de sistemas, etcétera, ¿no? De monitoreo. Entonces, en la siguiente lámina les muestro cómo está conformado el sistema de pagos en nuestro país. El sistema de liquidación integrada de pagos, denominado LIP, este es el principal y que sirve como nexo, digamos, de las otras infraestructuras del mercado financiero, le llaman. Todas estas que están debajo de la barra azul superior se llaman infraestructuras del mercado financiero o simplemente IMF, ¿no? Y la principal infraestructura autorizada es la del sistema de integral de pagos LIP, que es administrada por el Banco Central de Bolivia. Entonces vamos a hacer, a ver, clic acá, a ver, ¿dónde está esto? Ahora sí, en este redondito. Este sistema tiene dos módulos. El primero, que se llama módulo de liquidación híbrida, y el segundo, el módulo de liquidación diferida. Los dos operan con el sistema de pagos de alto valor y bajo valor, pero más que todo se considera que el módulo de liquidación diferida, el MLD,
es el que opera con los pagos de bajo valor. ¿Qué es bajo valor? Lo que hacemos nosotros, nuestras tarjetas, nuestros pequeños pagos, etcétera, ¿no? Y el híbrida, que en general hace los dos también, pero más abocado a los sistemas de alto valor, ¿no? Eso es lo que, bueno, lo que hace este módulo, ¿no? Realiza la administración y control de los mecanismos de liquidez que provee el Banco Central de Bolivia. Entonces, fíjense que otra vez habla de los mecanismos de liquidez. Entonces, a través de este que ve la parte de alto valor, se transmite liquidez a las entidades de intermediación de forma rápida y segura, ¿no? Entonces, ese es este sistema. Este sistema, que es el principal, es el nexo, y también a través de él funcionan estos otros sistemas de liquidación o infraestructuras de mercado financiero. Tenemos primero las cámaras de compensación y liquidación, CCL, las empresas administradoras de tarjetas electrónicas, las empresas de servicio de pago móvil y de depositaria central de valores. Esas son las infraestructuras autorizadas. Es decir, a través de esto se hace pago. A través de una cámara de compensación, cuando tienes que hablar de cheques, y cuando hablas de órdenes electrónicas de transferencia de fondos. Tenemos un poquito más a la derecha, ¿no es cierto? Fíjense, o ETFs, cuando ustedes pagan un cheque o cobran un cheque, cuando es de una entidad respecto de otra, se hace la compensación entre entidades financieras, ¿no? Es decir, el Banco Mercantil recibe cheques del Banco Unión y el Banco Unión también del Banco Mercantil, y cuánto le va, cómo van a arreglar eso, o sea, entre ellas hay una compensación. Pues la compensación se hace a través de la Cámara de Compensación y Liquidación de estos cheques, que es una sola entidad que opera en Bolivia, ¿no? De la cual son accionistas los bancos. También cuando hacemos, por ejemplo, órdenes electrónicas de transferencia de fondos, es decir, cuando ustedes pagan por internet su factura de luz, su factura de agua, cuando transfieren para el pago de la escuela de sus hijos, el colegio, algo así, todos los pagos que hacen, se hace también a través de la Cámara de Compensación y Liquidación con estas órdenes electrónicas de transferencia de fondos denominadas OETF, ¿no? Ese es el primer grupo del sistema de pagos, todo lo que se relaciona con la cámara de compensación, que básicamente es lo que hacemos nosotros día a día, ¿no? Cheques y transferencias electrónicas por celular o a través de la computadora de internet. Otra infraestructura autorizada es con las empresas administradoras de tarjetas, cuando utilizamos nuestras tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Es otra forma de realizar pagos, pero ya no se hace a través de la cámara de compensación. Se hace a través de estas dos empresas que son las administradoras de tarjetas electrónicas, ¿no? Bueno, se me había estado pasando en el punto anterior, cuando veíamos cheques. El tema de los cheques, hay una cámara que se llama Cámara de Compensación Electrónica de Cheques, que funciona en la Cámara de Compensación, y por supuesto también tenemos la otra Cámara de Compensación y Transferencia Electrónica de Fondos, o ACH, bien conocida es el término ACH, ¿no? Y estas, bueno, ¿qué pasó acá? Salió. Acá está. Entonces, estas operan ambas, como les mencionaba, en la Bolsa Boliviana de Valores. Ahí veamos, volvamos a la anterior lámina. Y bueno, tenemos, en cuanto a la empresa que está trabajando con esto, se denomina Administradora de Cámaras de Compensación y recibe el nombre de ACCL, ¿no? Que tiene a su cargo esas dos cámaras, tanto de cheques como de transferencias electrónicas, y que genera la liquidación final a través del módulo de liquidación híbrida, ¿no es cierto?, del cual habíamos hablado hace un momento. Bien, ahora sí pasamos a las tarjetas electrónicas, que son estas tarjetas de crédito y débito, que son administradas por las empresas administradoras, y tenemos dos empresas administradoras, la Linkser y la ATC, son las dos empresas administradoras, y cada una de las cuales toma un tipo de red con un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Linkser,
administra la red que se denomina red bank y la ATC la red que se denomina enlace. Entonces uno, por ejemplo, a veces bueno, no sabe, pero los cajeros automáticos de nuestras entidades financieras trabajan con una de estas dos redes, ¿no? Entonces, si tu entidad financiera trabaja con la red bank, y a veces tú usas otro cajero, ¿no es cierto? A veces no hay el cajero de tu entidad justo donde estás. Usas entonces el cajero de otra entidad, el cajero automático, ¿no? Y usas el cajero de otra entidad y esa entidad, digamos, está con la red de enlace. Entonces, cuando usas ese cajero, a veces te sale una comisión bastante más fuerte, porque hay comisiones más fuertes cuando utilizas cajeros que están en dos redes distintas, ¿no? O sea, la red bank o la red de enlace le va a cobrar a la red bank una comisión por usar un cajero que es de su red. Entonces te va a salir más caro utilizar ese cajero automático, ¿no? Pero si utilizas un cajero automático de una entidad que tiene la misma red, entonces la comisión que te cobren va a ser menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, las dos tienen sus redes. Estas procesan, compensan y liquidan, como dice acá, las operaciones con tarjetas electrónicas, les había dicho, y efectúan la afiliación también de los comercios, ¿no? Cuando uno va a un comercio, paga sus servicios, su compra, en algunos comercios tienen la posibilidad de pagar a través de los POS, ¿no? Esos pequeños aparatos donde uno introduce la contraseña con la tarjeta de débito o crédito y directamente hace el pago sin utilizar efectivo. Hoy día utilizamos esto en gasolineras, utilizamos en farmacias, ¿no? Entonces son estas las empresas administradoras y esto también es parte del sistema de pagos. Entonces ya hemos visto dos formas en las cuales, tres formas en realidad con las cuales pagamos, con cheques, con transferencias por internet y el tercero que estamos viendo es a través de las tarjetas de débito y crédito. Y las marcas que operan en nuestro país, como saben, son Visa y Mastercard. Pero Visa tiene preponderancia en nuestro país, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Cuando uno viaja a otro país, alguna vez me ha tocado, por ejemplo, estar en Uruguay y no recibían en los comercios tarjetas Visa. No todos los comercios recibían, algunos sí, otros no. Más trabajaban con Mastercard, ¿no? Entonces, igual a veces uno tiene ahí el problema con que no te reciben todas las marcas, ¿no? Entonces, igual aquí hay lo de las marcas y las marcas cobran su comisión, ¿no? Entonces, estas empresas, cuando tú utilizas tu tarjeta en un POE o en un cajero automático, etcétera, le cobran al banco que ha emitido la tarjeta una comisión porque su cliente ha usado esa red, ¿no? Entonces, y muchas veces, bueno, la comisión incluye en parte lo que cobra la misma marca cuando compras a través de un POS, por ejemplo, y las comisiones, bueno, son relativamente altas, creo que son más de 1% por transacción. Entonces, lo que ha un poquito impedido que también se profundice el uso de los POS, no todos los comercios tienen. Y además que cuando usas el POS, la empresa que es dueña del aparato está obligada a hacer una declaración de impuestos nacionales del uso del aparato, qué cosa ha vendido. Entonces está obligada sí o sí a facturar. Entonces ha sido también otras de las limitantes que se ha tenido a la hora de utilizar los POS, los puntos POS. Recientemente, si ustedes han escuchado las noticias, el presidente ya electo, bueno, que todavía no lo han posesionado, pero ya es presidente electo, mencionó que uno de las políticas que posiblemente implemente en el país sea reducir el pago del IVA. No me acuerdo el porcentaje, actualmente pagamos 13%, ¿no es cierto?, en las facturas. Del 13 creo que fue a 8% para los que usen las tarjetas. Y esa sería una buena política, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace en Uruguay. Y en Argentina también creo que está funcionando algo así. Uno va a un comercio y le rebaja mucho más, ¿no? O sea, creo que algo como el 20% llega a rebajarse del precio total. Entonces eso incentiva el uso de las tarjetas, ¿no? Sería una buena medida también en nuestro país. Eso en cuanto a estos dos medios de pago, ¿no? Y los medios de pago que habíamos visto, cheques, órdenes y transferencias y tarjetas electrónicas hasta aquí. El siguiente tipo importante de medio de pago son las relacionadas con billetera móvil. Bueno,
Alguna vez usé yo billetera móvil, la verdad no lo uso mucho, tal vez se usa a veces más para recargar el crédito de tu propio celular. Hay gente que usa billetera móvil para hacer transferencias, por ejemplo, al interior del país y para otro tipo de transferencias pequeñas generalmente. Y se lo hace a través de empresas de servicios de pago móvil. Les decía que está aquí Tigo Money y también Entel Financiera, me parece que era el nombre, ha entrado en proceso de liquidación esta última, entonces solamente estaría operando Tigo Money, pero podemos entrar en este momento a ver a la página de internet de ASFI, veamos a ver el funcionamiento de estas empresas. Entonces, como habíamos hecho hace un momento, vamos a buscar en esta página web cuáles son las empresas de servicios financieros complementarios de billetera móvil que actualmente están trabajando. Espero que hayan hecho la actualización respectiva. Aquí está, servicios financieros complementarios, ¿no? Entonces aquí dice empresas de servicios financieros complementarios supervisadas. Entonces veamos acá. Vamos a ver la lista de las empresas supervisadas por ASFI y vamos a las de pago móvil. Aquí está, solamente tenemos una, fíjense, empresas de servicio de pago móvil, y es esta que es eEfectivo ESPMSA, que opera con el nombre de Tigo Money, ¿no? Entonces no está ya operando la otra empresa, como les había comentado, ha entrado en un proceso de liquidación voluntaria, la de Entel, ¿no? Que creo que no le estaba yendo muy bien con este tema de las billeteras, no sé en qué al final quedará. Si es que tal vez la reactiva nuevamente, bueno, no se sabe uno nunca, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las billetera móvil, tal vez algo aquí tengo para comentarles, vamos a ver. Emiten y administran y procesan billeteras móviles, tiene una cuenta de liquidación en el LIP. Este LIP es del Banco Central, como les dije, y participa de la ACH también, es decir, puede uno hacer transferencias a cuentas de cajas de ahorro, por ejemplo, a través de billetera móvil. Entonces, la ACH está administrada por la Cámara de Compensaciones. Entonces, participa también ahí, es un dato importante. Y bueno, pues en último lugar, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el mercado de valores, la otra infraestructura autorizada a través de las cuales se hacen pagos son las entidades depositarias de valores, la EDB, que lo vamos a ver más adelante. Bien, eso es en cuanto al sistema de pagos. No sé si tienen alguna pregunta de cómo funciona. Lo que he querido explicarles es estos tres primeros tipos de entidades de servicios financieros complementarios. La Cámara de Compensación y Liquidación, que administra estas dos cámaras que veíamos de cheques, y la ACH, que es de transferencias electrónicas. Las administradoras de tarjetas electrónicas, que son las empresas que administran las tarjetas que tenemos de débito o crédito. También los comercios, los POS, tiene sus redes Enlace, Redbank y Enlace, ¿no es cierto? Y trabajan con las marcas Mastercard y Visa, ¿no? Y bueno, y tenemos el otro tipo de empresa, que son las empresas de servicios de pago móvil. Básicamente es Tigo Money, es la única que está operando, que nos permite trabajar con billeteras móviles. Esto en cuanto a estas tres empresas de servicios financieros complementarios. No sé si tienen alguna consulta hasta acá o algo quisieran que se amplíe. Estoy todo oídos, pues, a lo que me puedan decir ustedes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Quién me está consultando, perdón? Sí, licenciado. ¿Qué tal? ¿Qué dices? A ver, ¿cuál es tu consulta? Las cámaras de compensación realizan su compensación a través de una cuenta en el Banco Central, que tienen en el Banco Central. Ahora, esta cuenta es muy ajena a lo que es sus fondos que tienen por encaje legal. Ajá, muy bien. Sí, en realidad las cámaras de compensación, o sea, no trabajan con encaje legal primero la cámara de compensación, ninguna de estas tres empresas, ¿no? El encaje legal solamente viene como resultado de captar depósitos. Entonces, como las únicas que captan depósitos son las que tenemos al centro, estas entidades de intermediación, excepto las IFDs, donde solamente tres captan,
Solo ellas tienen encaje legal. Todo este tema de la compensación y liquidación se hace con las cuentas de las mismas entidades y a través del sistema que tienen con el Banco Central, que es el sistema de integración integrada de pagos, que es un sistema informático, ¿no? Que garantiza la seguridad de las transacciones. Pero no se hace con el encaje legal. Buena pregunta, estimada participante. ¿Alguna otra consulta más? Nada, se entendió entonces el tema del encaje legal y también este tema del sistema de pagos, que es muy importante. Perfecto. Entonces mañana vamos a continuar acabando este tema de las entidades de servicios financieros complementarios y ya vamos a ver los riesgos a los que se enfrentan las entidades de intermediación, así rápidamente también. Lo que han debido ver, seguro, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional. Vamos a hacer ejemplos, digamos, la ganancia del módulo. Claro, vamos a ver posición cambiaria y algunos ejemplos más de la reglamentación, riesgo operacional. Creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, lo importante también va a ser que después vamos a ligar todos estos temas con el mercado de valores, qué impacto tiene, cómo operan, cuál es el impacto de intermediación sobre valores, cómo están entrelazados los dos, y un poquito ver la parte de seguros también. Bueno, no soy experto en realidad en seguros, tengo algunos conocimientos, como les dije, he participado varios años en el Consejo de Estabilidad Financiera, y donde he visto algunas ponencias, análisis de riesgos de directores del mercado de seguros, pero les voy a transmitir lo que conozco, digamos, del mercado de seguros y ver la interacción que puede haber entre estos tres y poder tener pues el pantallazo global del sistema de intermediación y los riesgos a los cuales se enfrenta actualmente el marco regulatorio también en el cual vivimos ahora, ¿no? Si no tienen alguna duda, sugerencia que quieran hacerme, podríamos acabar ahora la clase. No sé si tienen algo que comentar antes de despedirnos el día de hoy. Bien, pues ha sido un placer. Sí, dígame, ¿quién está consultando, perdón? ¿Cintia? ¿O quién es? Cintia. Sí. ¿Qué es lo que consulta, Cintia? Sí, perfectamente. Quizás no le consulté en su momento, pero me quedó la duda de que, dado que tenemos 2 periodos para lo que es el encaje ilegal, en el periodo de constitución, tenemos esos 14 días para realizar la constitución del encaje ilegal, y a partir, digamos, por decir, del día 15 va a coser esa multa del 2% que nos decía, o a partir de, ese día 9 que nos decía que debemos constituir el encaje ilegal, al día siguiente ya cose esa multa. Bien, ¿cómo se hace el encaje legal? Como les decía, en el periodo de requerimiento se calcula nomás el encaje legal. Ahí calculan, ASFI calcula y le dice a la entidad, esto es lo que tienes que encajar. Y en el periodo de constitución ya sabe la entidad lo que tiene que encajar, y algunos días cumple y otros días no cumple lo que ASFI le ha calculado previamente. Puede fallar, digamos, ¿no? Pero lo importante es que en promedio, durante esos días, cumpla, en promedio. Por decirte, el martes no cumple, pero el miércoles cumple por demás, así que compensa lo del martes. Entonces, durante ese periodo de constitución, tiene que cumplir el valor que le ha pedido ASFI. Por decir, le ha dicho, tú tienes que encajar en títulos 100 millones de dólares y en efectivo 200 millones de dólares. En total, 300 millones de dólares. Entonces, esos 300 millones de dólares debe cumplirlo la entidad todos los días. Pero algunos días va a cumplir con los 200 nada más, otro día va a tener 500, otro día va a tener 100, el otro día va a tener 800, va a variar, ¿no? Pero lo importante es que durante el periodo de constitución, en promedio, sean los 300 que le ha pedido ASFI durante el periodo de requerimiento, en promedio, ¿no? No necesariamente, todos los días tiene que cumplir, pero no necesariamente cumple todos los días. Puede compensar.
un día que no haya cumplido con otro día que sí haya cumplido. Pero en promedio tiene que cumplir lo que le diga ASFI durante el periodo de requerimiento, que es el periodo que, donde ASFI le dice, esto es lo que tienes que encajar. De hecho, ASFI le dice el valor, ¿no? Tienes que encajar, como les digo, 300 millones, y la entidad pues encaja 300 millones cada día, pero puede compensarlos un día con otro que cumpla y otro que no cumpla, ¿no? En el periodo de constitución. No sé si me has podido entender la idea, estimada participante. Dicen, le comprendí, pero no sé si hablaré por todos. La verdad, yo puedo querer que nos explique, ¿no? Los cálculos, cómo se realiza con un ejemplo práctico. ¿Se Un puede, ejemplo. Alicia? Ya, mañana, el viernes tenemos, ¿no? Mañana es foro, ¿lo ve? Entonces, el viernes, ¿qué les parece si les traigo una plantillita práctica, como dices, como un ejemplo? Claro que no voy a poner el nombre de la entidad porque eso es obviamente confidencial, ¿no ve? Pero hagamos una plantillita, un ejercicio, me parece bien. Podemos dedicar entre unos 5 a 10 minutos de la próxima sesión para ver exactamente cómo funciona con un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Me parece buena la sugerencia. Si alguien de ustedes, si todos están de acuerdo, pues yo perfectamente presto, ¿no? Salvo que alguien nos diga que no está de acuerdo, pero no creo que haya problema. ¿Qué dicen, compañeros? No hay problema, ¿no es cierto? Unos 10 minutos dedicar la próxima clase con un ejemplo ya bien práctico, ¿no? Excelente, entonces les pido que la próxima clase entonces estén todos puntuales, especialmente tú que me has consultado. ¿Cómo te llamas, perdón? Cintia, licenciado. Cintia Cruz. Cintia, vas a estar puntual también entonces, Cintia, la próxima clase para que al principio lo vamos a hacer, o sea, apenas es 1:30, vamos a empezar para no retrasarnos mucho y vamos a explicar en 10 minutitos con un ejemplo que les voy a preparar, que les pueda servir en su trabajo. ¿Listo? Por favor, licenciado, muchas gracias. Excelente, pues entonces nos vemos el día viernes, que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, chao, chao. Licenciado.